¿Qué pasa, gente guapa? Hoy vamos a hablar de economía. Oh no, my god, qué chapa nos va a dar el chaval. Quedaos porque os va a gustar, porque vamos a hablar de economía alternativa, de una nueva forma de ver la economía, o más que nueva, de una apertura del conocimiento de la misma. Madre mía, qué místico me estoy poniendo, ¿verdad? Bueno, antes de empezar, como siempre os recuerdo, por aquí tendréis mis redes sociales, en la cajita de la descripción tenéis enlaces a todo lo que hago. No olvidéis darle a like antes de ver el vídeo, suscribiros antes de ver el vídeo y darle una compartida antes de ver el vídeo. Así todo será una sorpresa, madre mía. Y nada más que decir, vamos a empezar ya con el show de la literatura. Venga, vamos allá. Pa, 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 pa. Hablamos sobre libros, leemos libros, somos libros, tocamos libros, vemos los libros, sentimos libros, amigos libros, familia libros, aquí son todo libros. Let's read about it. Bueno, bonito y barato. No me acuerdo cuánto me costó el libro. Ah, bueno, barato no es, pero bueno. Está muy bien, es gordo, mirad. Gigantesco. Hoy vamos a hablar de Endeuda, una historia alternativa de la economía del antropólogo anarquista David Graeber. Aquí lo tenéis, esta edición es de Ariel, ¿vale? Y es un libro que tiene, pues, casi 700 páginas, más de 700 si cuento bibliografía y cosas por el estilo. Es un libro muy interesante que voy a dejar por ahí. Como siempre, recordad que después de la explicación viene la lectura de un fragmento para haceros una idea de lo que trata el libro. Lo dejamos aquí y os explico. Esta edición tiene un fallo que dice que es el jefe de Occupy Wall Street, o que fue uno de los líderes de Occupy Wall Street, David Graeber. Bueno, es un poco extraño ser líder de un movimiento horizontal, pero bueno, creo que ahí Ariel se equivoca. Debería de haber puesto que es antropólogo y que es profesor de no me acuerdo qué universidad, la verdad. Pero bueno, el libro es harto interesante. La teoría que propone David Graeber es una teoría que sí que ya había leído. Sí que hay otros autores mucho más antiguos que el que la proponen, pero que han sido minusvalorados por motivos, creo que, uno, espurios, y otros que tienen que ver con el poder. Sobre todo en este caso, con el poder que tenía y que está dejando de tener los modelos neoclásicos de economía, los modelos liberales de economía, que se está viendo que no son reales, ¿vale? Que no ocurren tal como ellos vaticinan, que eso de bajar impuestos y si los bajas se recauda más es mentira, que subir el salario mínimo produce desempleo, pues se está viendo que no, y que las causas de algunas de nuestros males económicos no son el bienestar de la población en general, ¿vale? Es decir, hacer leyes que mejoren la economía de un gran porcentaje de la población, no entiendo cómo va a menoscabar eso la economía general. No sé si me explico, ¿no? Es decir, que estemos bien el 90% y que sufra el 10%, no entiendo cómo eso afecta a la economía en general de manera negativa, cuando pues es obvio que si una mayoría está bien, la economía en general estará bien, ¿no? Pero el libro no trata de esto. El libro trata de abrir un nuevo paso o una nueva grieta en esos modelos neoclásicos, en esa economía que se lleva enseñando o intentando enseñar desde el Tito Adam Smith, pasando por Ricardo, que era un antirrentista. Ricardo, yo creo que se hubiese pegado un tiro si hubiese visto cómo está la situación de la vivienda, por ejemplo, en España, ¿vale? Si hubiese visto esto, se pegaba un tiro porque era antirrentista, ¿vale? La renta es anticapitalista, ¿vale? El rentismo es anticapitalista por antonomasia. Y nos propone la historia de la deuda. David Graeber lo que hace aquí es explicarnos la historia de este gran utensilio o esta gran herramienta que ha hecho avanzar y ha enriquecido a mucha gente, y cómo la deuda es parte intrínseca del sistema económico, no ya el capitalista sino cualquier sistema económico, y tampoco debería de preocuparnos mucho porque la deuda se da de muchas formas, de muchas maneras, que es diferente, y con muchas herramientas, ¿vale?
Una de las cosas que hace David Graeber es explicarnos que la historia no es lineal, ¿vale? Y de ahí, pues los que hayáis leído a Harari, pues descubriréis que su historia es muy progresiva, muy lineal, como que empezamos muy abajo con palos y piedras y acabamos con metralletas, ¿no? Sigue la estela de como si fuese un videojuego, ¿no? Donde subes de nivel y vas mejorando. Bueno, la historia y la vida no es así. De hecho, se dan muchos modelos económicos en este caso en el mismo periodo de tiempo, al mismo tiempo, y ninguno es mejor que otro, sino que los modelos económicos se deben adaptar a la sociocultura de cada sociedad, o de cada comunidad, o de cada grupo de individuos, como ustedes quieran llamarlo. Es decir, puede existir un mercado que nosotros denominaríamos avanzado, con créditos, con monedas ficticias, y un mercado, incluso en la misma ciudad, que se basa en el trueque, ¿vale? Y ninguna es peor o más atrasada. No existe la progresividad ni en la historia, ni en la economía, ni las sociedades significa que una sea mejor que otras. De hecho, muchas de ellas viven, ya os digo, muchos modelos viven en el mismo periodo de tiempo. Tenemos ahora mismo muchos modelos de economía en el mundo, lo que pasa que el predominante parece ser este tipo de mercado capitalista. Esto es la primera cuestión que debemos tener clara. Si no sabíais esto, pues os volará la cabeza y os hará entender el mundo, yo creo que mucho mejor. Porque existen... porque lo que hacemos, o lo que hemos hecho nosotros sobre todo desde Occidente, es creer que nuestra forma de crecer o nuestra forma de haber llegado a donde estamos es la forma correcta porque nos ha llevado a un progreso mayor según nuestras propias variables y según lo que nosotros consideramos progreso. Creo que deberíamos de bajarnos un poquito los humos y observar, simplemente observar, ya no hace falta ni analizar o sobreanalizar, observar qué tipos de modelos existen ahora mismo, intentar ver por qué las poblaciones aceptan esos modelos y qué es lo que consideran diferentes poblaciones que es la felicidad o el bienestar. Quizá nos demos cuenta de que no son los mismos parámetros que los nuestros, ¿vale? Y partiendo de esta forma de pensar, ya David nos habla de la deuda. Ya empieza a decir qué ha significado la deuda desde Mesopotamia, me parece, desde los primeros escritos que podríamos denominar administrativos, burocráticos, económicos, ¿no? La economía siempre aparece con la burocracia, es algo interesantísimo que a cualquier liberal le pondría muy nervioso, pero la economía sobre todo aparece cuando aparece el burócrata. Es algo muy interesante, ¿vale? Y nos explica, por ejemplo, pues metiéndose con esto de los economistas que los voy a llamar lineales, ¿vale? Que piensan que lo anterior era peor que lo que tenemos ahora y que ha habido una progresión, ¿no? Y que el trueque es peor que la economía que tenemos ahora, porque el trueque, como se hacía mucho en el pasado, pues y no se hace ahora, pues es peor, ¿no? También hay que decir unas cosas. En el pasado también se practicaba el tipo de economía que tenemos hoy. Eso no significa que la economía que tenemos hoy sea mejor o peor, simplemente pues que es un modelo, una forma de entender las relaciones económicas y sociales. Es muy interesante saber esto. Empieza con el trueque explicando que la paradoja que se suele proponer para explicar el trueque de que no funciona es algo que no podría funcionar en ningún tipo de sociedad, porque si tú tienes muchas vacas y yo tengo muchos zapatos, si necesito una vaca y tú necesitas un zapato, entonces el trueque funcionaría, pero si yo necesito una vaca y tú no necesitas zapato, el trueque no funcionaría. Ahí es donde empieza la deuda. Ahí es donde aparece. Bueno, te lo dejas a deber y ya en el futuro te daré el zapato si los necesitas. Punto, ya se acabó la paradoja. Pero es que vamos más allá. Ejemplos económicos hay muchos, pero muchos de esos ejemplos peregrinos que se los sacan del mundo de las ideas, tipo, me voy a una isla, el individuo prevalece porque en una isla buscará su supervivencia y su bienestar y no necesita a nadie más. Bueno, pero ese individuo ha aparecido de repente, ¿no? Ha sido como puesto por Dios en esa isla, ya adulto, ya maduro, sabiendo perfectamente
teoremas económicos, ¿no? Es decir, es absurdo. El individuo ha tenido que crecer en algún lado, ha tenido que desarrollarse en algún lado, ha tenido que ser educado de alguna manera, alguien le habrá tenido que dar de comer en sus primeros meses de vida, ¿no? Estos ejemplos peregrinos realmente nos sirven para explicar la economía y son meramente ideológicos, porque no son reales, son del mundo de las ideas y además son muy peregrinos y muy mal hechos. Ya podrían hacerlos mucho mejor. Entonces David pues se mete con esta gente, se mete con estos ejemplos explicando que se olvidan sobre todo de que si tú y yo somos vecinos, incluso el trueque dejaría de existir. Porque si tenemos una relación comunal, una relación comunista, y no me refiero al término marxista, sino de comunidad, el que yo tenga una vaca y tú tengas zapatos, y que tú necesites zapatos, quizá no signifique ni siquiera una relación comercial, sino que como buen vecino que soy, como vivimos en la misma comunidad, y si la comunidad está bien, yo voy a estar bien también, pues te daré esos zapatos y ya no, ni siquiera como regalo, sino toma, si los necesitas ahí los tienes, cosa que se hacía, ¿vale? Y David lo explica, cosa que se hacía y se sigue haciendo. La mayoría de las sociedades, sobre todo aquellas que están en las Micronesias, las Polinesias, muchas comunidades africanas, practicaban esta forma de economía entre ellos, entendiendo que la comunidad, el bienestar de la comunidad era el bienestar del individuo, era el bienestar colectivo. Practicaban este tipo de acuerdos, podríamos decir, o este tipo de relaciones sociales y comerciales entre ellos, y fuera de su comunidad, cuando se iban a comerciar con otras comunidades, sí que aplicaban lo que vendría a ser, o lo que consideramos ahora mismo el mercado. Lo que vendría a ser, pues tú me das sal y yo te pago con una moneda que hemos acordado que es la funcional y la que debería de funcionar en este momento. Aquí aparece algo interesante, que es que la aparición de la moneda como tal aparece siempre cuando hay desconfianza entre los que practican la relación comercial. Entonces, tiene que aparecer una herramienta que haga de un tercero que valide la relación que tenemos comercial entre nosotros, porque desconfiamos el uno del otro, ¿no? Sería la moneda, sea cual sea, ¿vale? Sea cual sea, es diferente según quien la imponga, pero bueno, sea cual sea. La moneda realmente, hay muchos defensores ahora de la moneda en papel, que se va a sustituir por el crédito virtual, por la moneda virtual y tal. Hay muchos defensores, cuando la moneda realmente, sobre todo la que conocemos hoy en día, está puesta por los estados, por el poder. Os recuerdo que donde hay burocracia hay economía, esto recordarlo siempre. Donde hay burocracia hay economía, sin burocracia la economía es diferente, desaparecería de la forma en la que nosotros lo conocemos, ¿vale? Y David va pasando a lo largo de la historia explicándonos ejemplos de cómo este tipo de economías alternativas, no me gusta el nombre, este tipo de economías, de modelos de economía, pues han ido coexistiendo entre ellos, mezclándose. De repente ha aparecido uno y de repente cayó y entró el otro, y como ahora mismo también existen muchos modelos de economía, pero que nosotros desconocemos o se nos oculta, ¿vale? Por ejemplo, pues se ha hablado mucho en España en este caso de por qué se desconoce el funcionamiento de las cooperativas como modelo de empresa. Y porque muchas de las empresas, casi todas las empresas que se hacen son empresas de sociedades limitadas o sociedades anónimas, sin comprender que las cooperativas funcionan perfectamente si el modelo de negocio es bueno, como cualquier empresa, ¿vale? Allí se puede ver que hay mucha ideología detrás para que se haga un modelo y no otro, etc, etc, etc. Pero David, como se titula el libro, se encarga de explicarnos la deuda, cómo funciona y por qué es importante para nuestra economía la deuda, cómo ha ido evolucionando con el tiempo, como muchas veces se ha ayudado de la religión, sobre todo las religiones orientales, el hinduismo, donde pues la deuda formaba incluso parte de su concepto de las relaciones humanas. Como en otras religiones como el cristianismo, el judaísmo y el islam, la deuda, ¿vale?
cómo la deuda con intereses, también dependiendo de la religión en la que estés, estaba avalada o no. Por eso el cristianismo tenía eso de la usura, y las religiones de Oriente, unas cuantas, no tenían eso de la usura. Entonces cobrar intereses, pues bueno, se veía como algo legítimo, lícito. Vemos como depende de la forma que uno tenga de pensar, la deuda es funcional de una manera o es funcional de otra. Y David Graeber nos abre la puerta a cómo la deuda se ha utilizado para el poder, para enriquecerse, para mantener el status quo, cómo la economía se ha utilizado para el poder, para enriquecerse, para mantener el status quo. También hay que hacer una diferenciación, que debería de haberlo dicho al principio, entre capitalismo y mercado, ya que no son lo mismo, ¿vale? Hay mucha gente que los unifica, como diciendo que el mercado será capitalista sí o sí. Mentira. Antes de que existiera el capitalismo como sistema económico y social, existían los mercados y eran diferentes, como os digo. David nos hace también un repaso por la historia de las monedas, de la forma de contar, cómo incluso en la Edad Media se contaba con creo que se llaman contadores, no sé, con palos, con cuero, haciendo rasguños en palos para recordar lo que se debía. Es decir, como el uso de la moneda tampoco es que fuese algo funcional durante mucho tiempo y fuese la preferencia de los actores económicos a la hora de realizar sus relaciones sociales y comerciales, ¿no? Como la moneda muchas veces, más que usarse, tuvo que ser impuesta. ¿Por quién? Me lo decís en los comentarios. Yo creo que acertaréis. Y más o menos esto es el libro, lo que yo recuerdo, porque lo leí hace 2 meses. Ya sabéis que llevo libros atrasados para que me dé tiempo y todo eso. Para hacer las reseñas, para seguir leyendo. Entonces siempre hay que tener en la recámara algunos libros que reseñar. Antes de leer el fragmento, a mí me ha gustado mucho, es esclarecedor. Si ya has leído un poco de antropología o sociología que tenga que ver con este tema, recupera de forma accesible, porque es accesible. Ariel es una editorial que trae libros accesibles, que tratan temas muy interesantes. Os sonarán muchas cosas de lo que dice David, ¿vale? Tiene sus propios conceptos, como la economía comunista, que no se refiere a la marxista, ¿vale? Se refiere a la economía que tiene que ver con la comunidad. Tiene algunos conceptos que desgrana ahí y que nos explica y que luego va utilizando, que son interesantes, que puede estar de acuerdo con él o no. Pero sí que es un libro que nos permite pensar de una forma diferente. Nos permite pensar, diría que nos abre nuevas formas de pensar la economía, nuevas formas de pensar nuestras relaciones sociales, nuevas formas de entender que no todo es como nos lo cuentan o como nos lo han contado, ¿vale? Recomendadísimo, recomendadísimo. No es muy sesudo en términos económicos, no pretende serlo, no es su fin, ¿vale? No es el fin del libro ser un libro lleno de formulaciones y de modelos económicos. Tiene que ser un libro divulgativo. Creo que lo consigue y creo que os hará a muchas personas un buff en la cabeza, como el gif ese de wow. Cuando lo leáis, si lo habéis leído, como siempre en comentarios me comentáis, valga la redundancia, qué os ha parecido. Yo os lo recomiendo encarecidamente. Fijaros que un pesimista como yo está trayendo al canal libros que intentan abrir nuevos horizontes de pensamiento para buscar un futuro, ya que la mayoría de las veces vemos un no futuro o observamos que el futuro es incierto, catastrófico, triste y gris. Pues yo intento por lo menos dar chispas que puedan encender algún tipo de fuego. Y este libro puede ser, con su pequeña aportación, o gran aportación, dependiendo de la persona que lo lea, una nueva forma de entender el mundo que quizá en un futuro nos abra una chispa que encienda el fuego de una nueva utopía, que la necesitamos más que nunca. En Deuda, una historia de la economía alternativa,
la historia, no la economía, ojo, ¿vale? Una historia alternativa de la economía, perdón, lo he dicho yo mal, de David Graeber, recomendadísimo. Y como lo prometido es deuda, soy quizá uno de los mejores creadores de contenido que hay en el mundo. Madre mía. Paso a leeros un primer fragmento, un fragmentito hasta que a mí me dé la voz. Si veis que hago esto es porque aquí tengo agua y necesito un traguito de agua. Últimamente hablo mucho, pero ¿qué se le va a hacer? Vamos a leer un fragmentito. En este caso, el capítulo 1, o parte del capítulo 1, no lo sé. Que se titula De la experiencia de la confusión moral. Y aparecen como dos acepciones de deuda. Deuda. Suma total que se debe. 2. Condición de deber dinero. 3. Sentimiento de gratitud por un favor o servicio. Diccionario de Oxford de la lengua inglesa. Y tenemos otra acepción. Si debes $100.000 al banco, el banco te posee. Si debes 100 millones, tú posees el banco. Proverbio estadounidense. Empezamos. Hace 2 años, por una serie de extraordinarias coincidencias, asistí a una fiesta en el jardín de la abadía de Westminster. Me sentía un poco incómodo. No es que los demás invitados no fueran agradables y amistosos, ni que el padre Graham, organizador del acontecimiento, no fuera un anfitrión encantador y amable. Pero me encontraba fuera de lugar. En cierto momento el padre Graham intervino para decirme que había alguien, cerca de una fuente cercana, a quien me gustaría conocer. Resultó ser una joven esbelta e inteligente que, según me explicó, era abogada, pero del tipo activista. Trabaja para una fundación que proporciona apoyo legal para los grupos que luchan contra la pobreza en Londres. Creo que tendrán ustedes mucho de qué hablar. Y conversamos. Me habló de su trabajo. Le conté que durante años había estado implicado en el movimiento global por la justicia social, movimiento antiglobalización, como estaba de moda llamarlo en los medios de comunicación. Ella sentía curiosidad. Por supuesto, había leído mucho acerca de Seattle, Génova, los gases lacrimógenos y las batallas callejeras, pero, bueno, ¿habíamos conseguido algo con todo eso? En realidad, repliqué, es asombroso todo lo que conseguimos en aquellos 2 primeros años. Por ejemplo, casi conseguimos destruir el FMI. Resultó que ella desconocía lo que era el FMI. De modo que le expliqué que el Fondo Monetario Internacional actuaba básicamente como el ejecutor de la deuda mundial. Se puede decir que es el equivalente en las altas finanzas a los tipos que vienen a romperte las 2 piernas. Me lancé a ofrecerle un contexto histórico, explicándole cómo, durante la crisis del petróleo de los 70, los países de la OPEP acabaron colocando una parte grande de sus recién descubiertas ganancias en los bancos occidentales que estos no sabían en qué invertir el dinero, de cómo por tanto Citibank y Chase comenzaron a enviar agentes por todo el mundo para convencer a dictadores y políticos del tercer mundo de acceder a préstamos. En aquella época lo llamaban Go-Go Banking. Como estos préstamos comenzaron a tipos de interés extraordinariamente bajos, solo para dispararse casi inmediatamente a tipos de más del 20% por las estrictas políticas de Estados Unidos. A principios de los 80, como esto llevó, durante los años 80 y 90, a la gran deuda de los países del tercer mundo. ¿Cómo apareció entonces el FMI para insistir en que, a fin de obtener refinanciación de la deuda, los países pobres deberían abandonar las subvenciones a los alimentos básicos, así como la sanidad y la educación gratuitas, y cómo todo esto había llevado al colapso y abandono de algunas de las poblaciones más desfavorecidas y vulnerables del planeta? Hablé de pobreza, del saqueo de los recursos públicos, del colapso de las sociedades, de violencia y desnutrición endémicas, de falta de esperanzas y de vidas rotas. Pero, ¿cuál era tu posición?, preguntó la abogada. ¿Acerca del FMI? Queríamos abolirlo. No, acerca de la deuda del tercer mundo. También la queríamos abolir. La exigencia inmediata era que el FMI dejara de imponer políticas de ajuste estructural, que eran las que causaban el daño inmediato, pero resultó que lo conseguimos sorprendentemente rápido. El objetivo a largo plazo era la condonación, algo al estilo del jubileo bíblico. Por lo que a nosotros concernía, 30 años de dinero fluyendo de los países más pobres a los ricos era más que suficiente. Y aquí hay una nota a pie de página.
En la tradición hebrea, cada 50 años se celebraba el jubileo, un año de celebraciones religiosas en el que todas las deudas quedaban automáticamente saldadas. Esto modificaba radicalmente toda compra, puesto que se entendía que ninguna adquisición era para siempre, sino que quedaba cancelada en el siguiente jubileo. Aquí aparece lo que os contaba de la diferencia que había en el entendimiento de la deuda según las diferentes religiones. Pero, objetó ella, como si fuera lo más evidente del mundo, habían pedido prestado el dinero, uno debe pagar sus deudas. Fue entonces cuando me di cuenta de que esta iba a ser una conversación muy diferente de la que había imaginado al principio. ¿Por dónde comenzar? Podría haber comenzado explicando que estos préstamos los habían tomado dictadores no elegidos, que habían puesto la mayor parte del dinero en sus bancos suizos, y pedirle que contemplara la injusticia que suponía insistir en que los préstamos se pagaran no por el dictador, o incluso sus compinches, sino directamente sacando la comida de la boca de niños hambrientos, o que me dijera cuántos de esos países ya habían devuelto 2 o 3 veces la cantidad que les habían prestado, pero que por ese milagro de los intereses compuestos no habían conseguido siquiera reducir significativamente su deuda. Podría también decirle que había una diferencia entre refinanciar préstamos y exigir para tal refinanciación que los países tengan que seguir ciertas reglas del más ortodoxo mercado diseñadas en Zúrich o en Washington, por personas que los ciudadanos de aquellos países no habían escogido ni lo harían nunca, y que era deshonesto pedir que los países adopten un sistema democrático para impedir que, salga quien salga elegido, tenga control sobre la política económica de su país. O que las políticas impuestas por el FMI no funcionaban, pero había un problema aún más básico, la asunción de que las deudas se han de pagar. Lo voy a dejar aquí. Yo creo... no, espera, que me quedan 2 paginitas antes de que haya ahí un reprise. En realidad, lo más notorio de la frase uno ha de pagar sus deudas es que, incluso de acuerdo a la teoría económica estándar, es mentira. Se supone que quien presta acepta un cierto grado de riesgo. Si todos los préstamos, incluso los más estúpidos, se tuvieran que cobrar, por ejemplo, si no hubiera leyes de bancarrota, los resultados serían desastrosos. ¿Por qué razón deberían abstenerse los prestamistas de hacer un préstamo estúpido? Bien para reflexionar, ¿eh? Bueno, sé que eso parece de sentido común, pero lo curioso es que en términos económicos no es así como se supone que funcionan los préstamos. Se supone que las instituciones financieras son maneras de redirigir recursos hacia inversiones provechosas. Si un banco siempre tuviera garantizada la devolución de su dinero más intereses, sin importar lo que hiciera, el sistema no funcionaría. Imagina que yo entrara en la sucursal más próxima del Banco Real de Escocia y les dijera: ¿sabéis? Me han dado un buen soplo para las carreras. ¿Creéis que me podríais prestar un par de millones de libras? Evidentemente se reirían de mí, pero eso es porque saben que si mi caballo no gana, no tendrían manera de recuperar su dinero. Pero imagina que hubiera alguna ley que les garantizara recuperar su dinero sin importar qué pasara, incluso si ello significara, no sé, vender a mi hija como esclava o mis órganos para trasplantes. Bueno, en tal caso, ¿por qué no? ¿Para qué molestarse en esperar que aparezca alguien con un plan viable para fundar una lavandería o algo similar? Básicamente, esa es la situación que creó el FMI a escala mundial, y es la razón de que todos esos bancos estuvieran deseosos de prestar miles de millones de dólares a esos criminales, en primer lugar. Y la pregunta que os hago yo: si siempre que los bancos hacen un mal negocio lo recatamos los ciudadanos, ¿por qué no iban a seguir haciendo malos negocios? Ahí dejo la pregunta. No llegué mucho más lejos porque en ese momento apareció un banquero borracho que, tras darse cuenta de que hablábamos de dinero, comenzó a contar chistes acerca de riesgo moral, que de alguna manera no tardaron en convertirse en una historia larga y no especialmente interesante acerca de una de sus conquistas sexuales. Me alejé del grupo. Sin embargo, la frase siguió resonando en mi cabeza durante varios días. Uno debe pagar sus deudas. La razón por la que es tan poderosa es que no se trata de una declaración económica, es una declaración moral. Al fin y al cabo, ¿no trata la moral esencialmente de pagar las propias deudas? Dar a la gente lo que le toca, aceptar las propias responsabilidades, cumplir con las obligaciones con respecto a los demás como esperaríamos que los demás las cumplieran hacia nosotros. ¿Qué mejor ejemplo de eludir las propias responsabilidades que renegar de una promesa o rehusar pagar una deuda? Me di cuenta de que era esa aparente evidencia la que la hacía tan insidiosa. Era el tipo de frase que hacía parecer blandas y poco importantes cosas terribles.
Puede sonar fuerte, pero es difícil no albergar sentimientos intensos hacia asuntos como estos cuando uno ha comprobado sus efectos secundarios, y yo lo había hecho. Durante casi 2 años viví en las tierras altas de Madagascar. Poco antes de que yo llegara había habido un brote de malaria. Se trataba de un estallido especialmente virulento porque muchos años atrás la malaria se había erradicado de las tierras altas de Madagascar, de modo que tras un par de generaciones la gente había perdido su inmunidad. El problema era que costaba dinero mantener el programa de erradicación del mosquito, pues exigía pruebas periódicas para comprobar que el mosquito no comenzaba a reproducirse de nuevo, así como campañas de fumigación si se descubría que lo hacía. No mucho dinero, pero debido a los programas de austeridad impuestos por el FMI, el gobierno había tenido que recortar el programa de monitorización. Murieron 10.000 personas. Me encontré con madres llorando por la muerte de sus hijos. Uno puede pensar que es difícil argumentar que la pérdida de 10.000 vidas humanas está realmente justificada para asegurarse de que Citibank no tuviera pérdidas por un préstamo irresponsable que de todas maneras ni siquiera era importante en su balance final. Pero he aquí a una mujer perfectamente decente, una mujer que trabajaba en una fundación caritativa, nada menos que pensaba que era evidente. Al fin y al cabo debían el dinero y uno ha de pagar sus deudas. Y con esto terminamos el fragmento. Espero que os haya abierto el estómago para que leáis y os maravilléis con este libro. Por mí no queda nada más que despedirme. Os mando millones de besitos y abracitos. Que no tengáis ningún tipo de deuda económica. Puede que moral sí, ¿por qué no? Y nos vemos en siguientes videos. Chao, chao.